Y bueno, para dar respuesta a estas críticas, nuestro compañero Javier Paniagua conversa con la directora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, la señora Adriana Retana. De acuerdo con la nota anterior o con las críticas que vimos en el reportaje anterior, está con nosotros para responder y contrastar la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación, Adriana Retana. Adriana, bienvenida a Nexos. Buenas tardes, muchas gracias. Adriana, en la nota anterior, varias personas con discapacidad y líderes políticos no se sienten satisfechos o no se sienten representados con la institución o con su función pública. ¿Por qué? Pienso que hay que analizar el nivel de representación que ellos llaman. El Consejo, como usted lo acaba de señalar, es una institución pública, es estatal, por lo tanto si entendemos muy bien el Estado costarricense le ha designado al Consejo la potestad de hacer política en materia de discapacidad. Se ha dicho de todo el ámbito de acción que tiene el Estado costarricense, al Consejo le vamos a dar la investidura de hacer ese ejercicio del Estado en materia de discapacidad. ¿Está obsoleta la ley 5347? Pienso que la ley 5347 requiere algunas reformas importantes, pero en sus funciones esenciales no es obsoleta. Las funciones que le da el Consejo, como bien lo dijo la Procuraduría en los dictámenes, son funciones rectoras. Desde la 5347, desde ese momento, en el año 1973, ya se le daba al Consejo esa investidura. El problema que tenemos es que en ese momento el enfoque de atención era un enfoque rehabilitador y entonces en función de eso se entendieron la ejecución de las funciones citadas. Entonces es el nombre el que está obsoleto. Es el nombre el que está absolutamente obsoleto, claro. ¿Y actualmente rumbo es el que se trabaja? Nosotros en este momento estamos trabajando en paradigma de derechos humanos, en un enfoque de modelo social, que es el que corresponde, en una institución que, si bien es cierto, tiene una estructura que responde mucho al modelo de rehabilitación, está haciendo esfuerzos internos muy importantes por poder fortalecer y poder reestructurarse de cara a los nuevos enmiendas y recomendaciones y sobre todo lo que la ley 8661 le impone al Estado costarricense. ¿Cuál es la realidad política que tiene actualmente el Consejo Nacional de Rehabilitación? Bueno, el Consejo es la institución rectora en discapacidad, de eso no debe haber discusión, y es, de acuerdo a la 8661, el artículo 33, inciso 1, la institución estatal encargada de articular los esfuerzos estatales para el cumplimiento de los compromisos que el país ha adquirido con la Convención. En tratar de hacer ese cumplimiento debe tener una conexión con las organizaciones, pero jamás representarlas. Las organizaciones tienen su propia representación. Víctor Emilio acotaba, el diputado del PACE, que si hoy se acelera el Consejo no sucede nada. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo respeto mucho a estos líderes, pero obviamente que sucede muchísimo en el país. Hay un sector de la población que se ve beneficiado directamente con los servicios que da el Consejo. Estamos hablando de alrededor de 3.000 personas que reciben subsidios, entre ellas incluimos a 1.000 personas en estado de abandono, que no hay quien las cubra ni quien les dé protección en este país. Además, se ve impactada todas las organizaciones que por lo que nos dice la ley 7600 que debemos hacer, se capacitan en materia de derechos humanos. Estamos ahora haciendo una capacitación de auditorías ciudadanas. Se ve impactado la Asamblea Legislativa porque a nosotros nos piden, no hay una semana donde no venga un oficio de la Asamblea pidiéndonos el criterio técnico del ente rector para diferentes leyes y diferente legislación nacional. Entonces, por supuesto que se ve impactado en todos los extremos. No habría representación de Estado ante organismos internacionales como existe actualmente ante la OEA y las Naciones Unidas. Creo que decir que si se cierra el Consejo no pasa nada. Respeto mucho a don Víctor Emilio, pero creo que hace falta información sobre cuál es el ámbito de acción del Consejo realmente y comprender que el Consejo es una institución estatal, no es una institución de las organizaciones. Adriana, ¿quiénes son ahora los que están en descontento con la función del Consejo? Bueno, en el ejercicio de la rectoría del Consejo ha sido a lo interno y a lo externo. Dentro de las cuestiones internas hemos tenido que trabajar con las organizaciones y recientemente tuvimos que
anular la convocatoria a la asamblea porque no había seguido lo establecido por la ley 7600. Esto generó en el sector de discapacidad, en una parte de él, alguna molestia. Me parece que muchos de ellos son los detractores actuales del Consejo. Y cabe resaltar que ahora con el aniversario tuvimos a muchas personas que realmente han reconocido la labor del Consejo y además el giro que ha tomado en los últimos años nuestras acciones. También otra acotación que nos hicieron saber es que el Consejo se vería mejor en la función de la dirección por una persona con discapacidad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Sería lo ideal? Yo creo que las personas con discapacidad deben comprender también que el mundo se construye de personas con discapacidad y sin discapacidad. Creo que si estamos tratando de pelear por espacios inclusivos, en la decisión de la elección de un puesto de este tipo debe ser inclusiva. O sea, debe considerar a personas con discapacidad y sin discapacidad y definir al que reúna el mejor perfil. Creo que lo que sí necesita el Consejo Nacional de Rehabilitación, y en esto estoy de acuerdo con las organizaciones, es mantener ese contacto fluido y constructivo con las organizaciones para poder guiar al Estado costarricense según las necesidades que tengan las personas con discapacidad. ¿Qué necesita para mejorar el Consejo? Necesita primero tener claro ese escenario político en que hay que mover la reforma de ley de creación, que los diferentes actores que participan en esto, entiéndase, Estado, organizaciones y la administración pública en sí, funcionarios y la institución, entendamos qué es lo que tenemos que hacer y nos pongamos de acuerdo sobre cómo lo concebimos en los diferentes niveles. Pero es muy necesario comprender que hay diferentes niveles de actuación, que en la reestructuración que requiere el Consejo es necesario fortalecer la acción de fiscalización, estamos de acuerdo, pero en el caso de don Víctor Emilio, por ejemplo, él estuvo enviando personas para que nosotros le diéramos subsidios cuando el Consejo está tratando de alejarse del dar los servicios para poder fortalecer la acción de fiscalización. Entonces hace falta a mí me parece que en estas personas, en sus criterios, que todos son muy respetables, por supuesto, y que celebramos que haya divergencias, porque eso es lo que permite construir, hace falta, permíteme un momentito, la construcción de un concepto más claro de lo que es el Consejo, de las posibilidades reales y del apoyo que desde el sector político y el sector de organización le dan al Consejo. Y hablando que fiscalice, Adriana, el mismo Víctor Emilio también nos dijo el caso del cierre del programa para sordos ciegos de la Centeno Well. Se cerró, el Ministerio optó por cerrar ese departamento. ¿Dónde estuvo el Consejo en ese entonces? Primero, la rectoría desde en educación la tiene el Ministerio de Educación. La rectoría en discapacidad la tiene el Consejo. Sí, pero son dos áreas de trabajo. Okay, nosotros en lo que es el tema de discapacidad tenemos la rectoría y esto no quiere decir que no debamos opinar ahí, debemos opinar en esa situación de educación, pero la rectoría en sí educativa la ejerce el Ministerio de Educación Pública. Además, el programa de sordoceguera no se cerró, se reestructuró. Ahora hay un nuevo concepto de educación inclusiva, donde las personas con discapacidad no deben estar segregadas, deben estar incorporadas e incluidas en un sistema que debe ser regular, en un sistema inclusivo de educación. Y bajo esa visión es que se toma la determinación de cambiar la concepción de ese departamento hacia una concepción más inclusiva, que en otros sectores se interprete que es un cierre del departamento, es respetable también. Adriana Retana estuvo con nosotros hoy para responder acerca de las críticas que hizo los líderes políticos y funcionarios que trabajan con discapacidad. Para Nexos, Javier Paniagua. Bien, de esta manera llegamos al final de esta edición de Nexos. Les agradecemos su compañía. Los invitamos para que nos escriban a nuestro correo electrónico nexos.canal15@ucr.ac.cr para que nos envíen todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. Asimismo, si usted quiere ver este programa o otras ediciones de Nexos, pues síganos por internet. Ingrese a www.youtube.com/Nexos TV. Estuvimos con ustedes Yuri Muñoz y Jacqueline Solano. Los esperamos en nuestra próxima edición.